Metrópolis aquí con ustedes, esta vez con un contenido siempre especial y siempre con la advertencia de que es televisión en medio de la pandemia, con las restricciones que el estado de emergencia obliga, restricciones de horario, restricciones de acercamiento y de distancia, que por cierto, y me voy a adelantar a algo que dice Carlos Francisco Elías, que hoy lo tenemos en colaboración especial y muy apreciada. Carlos dice que no se trata de distanciamiento social, sino de distanciamiento físico. Y me parece una diferencia notable e importante para explicar lo que nos está pasando en este momento. Pues el contenido hoy, como siempre, espectacular, que quisiera que se mantuvieran ahí y que si no pueden verlo hoy, lo vean domingo, lo vean lunes o luego accedan a nuestro canal de YouTube y también en el Facebook que compartimos con ustedes el contenido del programa. La situación en Haití es muy difícil. La situación en Haití no solamente que marca el desafortunado decurso institucional del país vecino, un país caracterizado no solo por la extrema pobreza, sino por tener más de 20 gobiernos en 35 años, que ha permitido incluso a los más osados reivindicar la época del horror de Duvalier, de la dictadura, porque dice que por lo menos había estabilidad en la dictadura. Es terrible aquello, pero es así. Lo que dice, naturalmente. ¿Qué implica la situación difícil en Haití después del intento de asesinato contra el presidente y naturalmente de un golpe de Estado que tiene distintas explicaciones o versiones jurídicas? Porque hay una discusión en torno a cuándo termina el periodo del presidente de la República, que por cierto, un presidente que ha firmado y ha establecido acuerdos con la República Dominicana, pero mientras continúe la crisis, esos acuerdos están sencillamente en el baúl del olvido. No el baúl de los recuerdos, Carlos, no, el baúl del olvido. La situación es tal que hasta los famosos aviones tucanos están sobrevolando la frontera y se ha duplicado la vigilancia en la frontera. En ocasiones eso tranquiliza, pero sabemos cuán porosa es esa frontera y cuán fácil es violar los controles que existen en la frontera dominico-haitiana. Pero la verdad es que en medio de la pandemia, una crisis política, una crisis institucional en el país vecino, simplemente augura un mayor tránsito, una travesía más frecuente y multitudinaria de habitantes del otro lado. De modo que las seguridades que ofrecen las autoridades deben tener realizaciones concretas porque la situación es muy difícil y puede agravarse o se agrava cada segundo. Ya los organismos internacionales han solicitado o han propuesto que se intervenga para tratar de buscar una solución, pero la verdad es que la incertidumbre y también la intransigencia de la clase dominante en Haití han sido paradigmáticas durante toda la vida institucional del vecino país. En Metrópolis hemos tenido programas de verdad trascendentales a propósito del tema dominico-haitiano. Vamos a tratar de, a partir de la semana próxima, rescatar algunos de esos programas. Compartimos un debate entre nuestro apreciadísimo Manuel Núñez y Juan Miguel Pérez, un debate que se
que ocurrió aquí en Metrópolis hace unos años y que fue el primero de una saga de varios debates sobre el tema dominico-haitiano que tuvimos aquí. De modo que eso lo vamos a evitar con el concurso de este equipo formidable que tenemos para tener el contexto interminable de esa situación que de verdad algún día debería, no sé si solucionarse, pero por lo menos sentir que se acatan los requerimientos hijos del consenso entre las dos partes. Eso es independientemente del problema que existe allá. Me refiero a el comportamiento binacional. Bueno, sobre todo con el caso de salud, no solo reitero por la pandemia, sino con ya no se discute, es una evidencia, es una realidad, la cantidad de ciudadanas haitianas que vienen a dar a luz a la República Dominicana. Hace 2 semanas, un periódico de circulación nacional hizo un reportaje con varias de esas mujeres que fueron devueltas a la frontera y ellas decían que es la única manera que tienen de garantizarse un parto seguro y de garantizar la seguridad de las criaturas y la seguridad médica de ellas. Y naturalmente, lo que nunca se quiere abordar directamente, hablan de a quién le pagan, cómo las transportan y cómo las devuelven a algunas. Otras ya vienen con un trabajo o con la certeza de que sus parejas tienen trabajo en la República Dominicana. De modo que esa es una de las internacionales que deben iniciar este Metrópolis, porque como siempre decimos, estamos más pendientes de lo que pasa en Dubái, sabemos más lo que pasa en la política francesa y menos lo que pasa ahí al lado, ahí a pocos kilómetros de nosotros. No, ni siquiera Puerto Rico, no, de Haití sabemos menos. Bueno, claro, ni de Puerto Rico tampoco, es cierto. Bueno, de Ecuador estuvimos muy pendientes de las elecciones en Ecuador, que hay una segunda vuelta por el estrecho margen que existió en las elecciones del domingo pasado. Aquí tenemos vamos al tema salud ya nuestro, tenemos incertidumbre palmaria en torno a las vacunas, que se considera que es la llegada de las vacunas y la distribución de las vacunas sería o es la panacea para suspender los contagios, para tratar de reactivar el turismo, para tratar de ofrecer certezas de salud a la población que está aquí, a la población, a nosotros como dominicanos y dominicanas, y naturalmente para decir pueden venir, que ya nosotros tenemos controlado el virus, cosa que no es así, porque cada día leemos las cifras de muertes y de contagios. Pero ¿qué pasa con la esperanza de la vacunación? Pasa que las grandes farmacéuticas tienen restricciones, las grandes farmacéuticas están haciendo negocio con las vacunas y dilatan, incumplen el transporte de las mismas, la importación de las mismas, porque es un asunto de oferta y demanda. Págame más y te las llevo enseguida. Sí hay un problema, y eso finalizando la semana fue discutido, incluso uno de los periódicos tuvo en primera página, el periódico El Nacional, diciendo que las autoridades de salud, del gabinete de salud, ni siquiera nos habían dicho cuánto costaban o cuánto habían invertido en las vacunas. Pero posiblemente eso sea lo de menos. Lo de menos es que todavía, dicen los expertos, no tenemos una estrategia para la distribución y para la logística de las vacunas cuando llegan, si es que llegan y llegan pronto. Pero esto ha permitido que se diga, se rumore y algunos afirmen que desde hace unas semanas en una parte del territorio nacional se están aplicando las vacunas a un costo muy alto y de parte de un sector privado.
de independientes, de ciudadanos comunes y corrientes. Eso parece que dejó de ser un rumor y se pudo constatar, o las autoridades pudieron constatarlo, porque la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, proclamó que solamente el gobierno dominicano está autorizado para importar las vacunas. A mí me da la impresión que eso fue una especie de mentiz o una especie de reafirmación, paradójicamente, al rumor que decía que en una parte del territorio nacional, no voy a especificar, pero tenemos los datos aquí en Metrópolis, que se estaban ofreciendo las vacunas y que ya había testimonios de extranjeros y de personas pertenecientes a determinados niveles sociales que se habían sometido a la vacunación, felices y contentos. Esto trae otro tema, y es el tema de si yo tengo cómo pagarme la vacuna, yo me la voy a pagar. Pero viene lo de la salud del pueblo y la obligación del gobierno o de los estados de garantizarla con la vacuna a todos los ciudadanos y a las ciudadanas. De modo que eso está latente, no llegan, no hay fecha para que lleguen las vacunas y sobre todo, como dicen los especialistas en infectólogos y epidemiólogos, no se ha establecido aún el protocolo, la estrategia que permita decirnos o respondernos cuándo, dónde, quién me va a suministrar la dosis necesaria y a propósito de dosis, sobre todo si hay posibilidades de una segunda dosis. Sí, me recuerda a Carlos Polanco que debemos ratificar que el estado de emergencia fue extendido, de modo que esto va a seguir durante 45 días más. ¿Qué es lo que va a seguir? El toque de queda, la libertad de tránsito 3 horas más y sobre todo el uso obligatorio de mascarillas. Yo digo uso obligatorio y lo digo sin mucha convicción porque no hay ninguna sanción si las autoridades sorprenden a alguien sin la mascarilla. Pero es una realidad, se necesita como medida previa a la llegada de la vacuna, que es la llegada del situado, la llegada de la maravilla, necesitamos el distanciamiento físico, como dice Carlos Francisco Elías, y el uso de la mascarilla. Hay un tema que no podemos seguir dándole paso a Carlos Francisco Elías o a Tayana Mora Ramis sin comentarlo, y es el caso del diputado Botello. Ya no solo los desórdenes que él ha auspiciado frente al Congreso, donde está precisamente la Cámara de Diputados a la cual él pertenece, donde está el Senado, y que la semana pasada hubo agresiones con piedras, con ladrillos, que la oficina de una senadora se vio afectada. Lo mismo ocurrió en Puerto Plata con la oficina de la senadora Ginette Burnigal, que están agrediendo también en las provincias los mismos protestantes. Es que además de eso, el diputado Botello en su reclamo para que se le entregue el 30% de los recursos, de los ahorros a las personas, el lío con las AFP, eso lo digo, son las AFP las que están auspiciando los desórdenes. Pero aparte de eso, que ya es un hecho y ya tenemos las imágenes y ya lo hemos escuchado a él decir y justificar las acciones, él ha dicho que esperemos el 27 de febrero porque va a ser peor. Eso es una amenaza, eso es una asunción de su responsabilidad para el 27 de febrero y se necesitaría alguna acción de la Cámara de Diputados, del Senado, de la autoridad, para evitar lo que él ha anunciado. Es cierto que se ha repudiado desde el Poder Legislativo
la acción, pero aquí se está confundiendo inmunidad, impunidad con lo que está sucediendo. Entonces, a veces creemos que funciona la justicia, funciona el Ministerio Público solo cuando los funcionarios imputados de enriquecimiento ilícito o de corrupción se les cita, se les somete, se les apresa. No, el fortalecimiento del Poder Judicial, el fortalecimiento del Ministerio Público, también no, necesita de cuando hay acciones como las que hemos mencionado del diputado Botello, se actúe y se actúe de inmediato porque el diputado amenazó con lo que él va a hacer el 27 de febrero. ¿Qué se va a hacer? No hacer el acto tradicional, constitucional, que se hace cada 27 de febrero. Eso es rendirnos ante una guerra avisada que ojalá no mate soldados. Vamos a hacer una pausa para recibir a Carlos Francisco Elías en su entrega especial de Jazzomanía y de Jazz contra la pandemia. Y como dijimos en el principio del programa, Carlos Francisco Elías no es un extraño para el proyecto Metrópolis. Ha estado en Metrópolis, cuando Metrópolis se hacía todos los días. Él ha estado desde su fundación en este proyecto, idea, producción, propiedad de Pedro Ramón López Olivier. Sus sesiones de cine y de jazz aquí en Metrópolis son inolvidables y están registradas ahí para en cualquier momento hacer la edición y volver a compartirlas con ustedes, naturalmente con la anuencia de Carlos Francisco Elías. Después, cuando Metrópolis cambió el formato y dejó de ser todos los días, Carlos también ha participado siempre de manera desinteresada, pero con el rigor que lo caracteriza, por eso es menos frecuente su participación, yo creo, aunque con la colaboración del equipo de Metrópolis, que lo quiere tanto, a Cuchi, a Carlos Francisco, ese equipo presidido por Carlos Polanco, por Esmeralda Rosario, yo sé que podríamos tenerlo más a menudo. Jazz contra la pandemia es una propuesta que precisamente surge desde Jazzomanía para que la pandemia pueda ser más llevadera con jazz. Jazzomanía, como saben, es uno de los proyectos más emblemáticos de jazz en la República Dominicana y ese dúo de Tony Domínguez y de Carlos Francisco Elías ha pasado de emisora tras emisora, de época tras época, de canal tras canal, con su misma calidad y su mismo interés de seducir para el jazz. Cuando, reitero, me enteré del proyecto en colaboración con Quinta Dominica y las personas que participaron, se enteraron y van a seguir participando, me dijeron que aquello había sido extraordinario, le solicité a Carlos Francisco Elías su colaboración en medio de la pandemia y, como él dice, que lo voy a asumir, pero 100% con la distancia física, no distancia social, porque es cierto, existen distancias sociales ya desde hace muchísimo tiempo que no tienen que ver con la distancia física, igual que existen acercamientos sociales, acercamientos afectivos que no tienen que ver con el acercamiento físico. Carlos aceptó compartir con el público de Metrópolis la historia de Jazz contra la pandemia, la colaboración, vital, fundamental de Quinta Dominica
y de todo ese equipo. Y hoy vamos a presentar esta primera entrega y ojalá Carlos Francisco Elías, nuestro apreciadísimo Cuchi, se entusiasme para seguir compartiendo con ustedes estas entregas. De modo que les reiteramos las gracias a Cuchi, alabamos, le damos la bienvenida a Jazz contra la Pandemia y ojalá se sigan sumando personas y se sigan haciendo esos encuentros, como él explica y ustedes lo van a constatar, cuidando la distancia física, cuidando o preservando todas, cumpliendo con todas las medidas que se exigen para evitar los contagios y la propagación del coronavirus y de la COVID-19, de modo que con gran alegría y felicitando esa entrega, le damos la bienvenida al trabajo de Carlos Francisco Elías, haciendo la historia de Jazz contra la Pandemia, iniciativa de Jazzomanía y de Quinta Dominica. Bienvenido, Cuchi. Bueno, el programa Jazz contra la Pandemia es una idea de los productores de Jazzomanía, es decir, de Tony Domingo y un servidor, Carlos Francisco Elías. El concepto de Jazz contra la Pandemia era buscar un lugar donde se pudiera, respetando los cánones de salud y prevención frente a la pandemia, que la gente pudiera escuchar música, que en cierta manera volver a lo que eran las tradiciones nuestras de los video jam session. En el fondo, Jazz contra la Pandemia no es más que un poco el mismo concepto de los video jam session, pero ahora planteado con otros criterios y con mayor profundidad en las investigaciones y en los videos que se hacen biográficos de los músicos invitados. Como se sabrá, nosotros comenzamos, hicimos la primera proposición en el lugar que encontramos que era el más adecuado, dícese la Quinta Dominica. La Quinta Dominica está situada en el mismo corazón de la ciudad colonial, en la Padre Villini, casi esquina Duarte, en las cercanías del convento de los dominicos, un área muy particular, muy especial, una especie de enclave y de entorno cultural muy particular. Pues nosotros entendimos que al aire libre, en ese lugar, era importante hacer este proyecto de Jazz contra la Pandemia. Hablamos con Renaud Ancelin, que es una especie de director de ese centro cultural. En ese sitio ya Jazzomanía había celebrado sus 20 años, hace mucho tiempo, es decir, en el 2014. Bueno, entonces entendimos que el lugar adecuado, por su explanada al aire libre y además bastante ecológica, con una cantidad de árboles, es decir, un entorno natural ideal. Al ser al aire libre, medimos el espacio de la Quinta Dominica y al medir el espacio nos dimos cuenta que preservando la distancia física, porque la distancia social, como se dice ahora, es otra cosa, ya la hubo y siempre la ha habido. Desde el punto de vista, algunos entendemos que desde el punto de vista de evitar contagio, evitar cercanía, lo que se busca es la distancia física. No entiendo muy bien el tema de distancia social. Pues sencillamente ahí pudimos medir las sillas donde iban, exigiéndole a la gente las máscaras, el tema del lavado de las manos,
a la entrada y antes de que se dé el refrigerio también. Entonces entendimos que podía ser viable, este proyecto podía ser viable. Finalmente, después de pensarlo bastante, discutirlo con la gerente de la Quinta Dominica, que trabaja en colaboración con Renaud Ancelán y su equipo, me refiero a Clara Engelman Tolentino. Ella sirvió de enlace entre Jazzomania y la Quinta Dominica y su aporte ha sido sumamente importante ha sido su aporte. Ella ha diseñado, discutiendo las ideas con nosotros, ella ha diseñado los 2 afiches que se han hecho para hacer la publicidad de los 2 eventos que se han hecho hasta ahora. Bueno, finalmente el 17 de noviembre hicimos el primer Jazz contra la Pandemia y estuvo dedicado por coincidencia a los 100 años del nacimiento de Charlie Parker. De ese modo, Jazzomania y Quinta Dominica se unieron a la celebración universal, vale el término, de este gran acontecimiento que fue el nacimiento de Charlie Parker, que nació en 1920 en Kansas City. Entonces trabajamos con el equipo de Jazzomania, se trabajó el video sobre la biografía de Charlie Parker, haciendo algunas acotaciones a su historia individual, usando las mejores imágenes para este trabajo dedicado a Charlie Parker. Tuvimos una discusión con el público que fue sumamente interesante también. Y nada, nos asombramos de la cantidad de gente que fue. Gente que además cupo según la medida como lo habíamos previsto. Fue realmente una jornada extraordinaria y fue un gran homenaje a Charlie Parker desde el Caribe. La gente participó en particular y bueno, una vez concebido lo de Charlie Parker, con toda esa historia, biografía un poco enredada entre temas a veces muy trágicos, otras veces muy alegres, etcétera, pues se hizo lo de 100 años de Charlie Parker y nos agradó cómo quedó, porque quedó bastante bien, en términos generales quedó bastante bien, pero hay que decir que eso fue muy pensado, muy planificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un público excelente. Hay que subrayarlo de ese modo. Habría que subrayarlo de ese modo porque la verdad es que es un público ávido de información que con sus preguntas aporta, crea contextos, pregunta por la historia, busca cronologías. Es decir, es muy interesante lo que sucede ahí en Quinta Dominica cada vez que estamos celebrando Jazz contra la Pandemia. Dada la experiencia de los 100 años de Charlie Parker, entonces seguimos haciendo una tormenta de ideas para ver si llegado el año 2021,
se podía continuar con la experiencia. Lo evaluamos, vimos los pros y los contras, repito, y decidimos dedicarle el jazz contra la pandemia a Chet Baker, famoso trompetista de la época del cool. Bueno, era un personaje, Chet Baker fue todo un personaje, obviamente. Un músico muy particular que luchó toda su vida por ser un gran trompetista, teniendo como modelo a Miles Davis. No hay duda de que elegir a Chet Baker fue de modo unánime. En esa presentación, que fue el pasado 28 de enero, Tony Domínguez no pudo estar porque tenía un compromiso en Jarabacoa. De modo que me tuve yo que asumir la responsabilidad de estar allí con el fabuloso público que fue ese día del 28 de enero. Público extraordinario. En Jazzomanía tenemos la suerte, quizá por la característica de nuestro programa de radio, tenemos la suerte de que el público siempre es caluroso, es educado, es atento. Es un rasgo interesante del público que ha ido siempre a nuestros eventos. Aparte de todas las cualidades anteriores, tengo que agregar también la cualidad de la curiosidad, el deseo de saber, que es un rasgo, es una actitud muy interesante y que revela un alto nivel de preocupación e inteligencia también. Entonces, comenzamos a trabajar en los Chet Baker. Desde el afiche que siempre hacemos hasta ver cuáles eran los problemas de diseño que implicaba el afiche a partir de la foto que elegimos. Elegimos una foto bellísima, que es esa en la que el brillo del cobre de la trompeta de Chet Baker hace contraste con una camisa azul entre cielo y añil que él tenía. Era una foto, elegimos una foto realmente hermosa. Y a partir de ahí, Clara Engelman Tolentino le dio los toques para poder hacer el afiche que siempre colocamos. Fuera de la Quinta Dominica siempre se pone en el frontispicio del edificio, a la entrada, a la puerta, mano derecha, se pone el afiche de la actividad. Bueno, esa tarde del 28 de enero fue muy bella, con una puesta de sol bellísima, magnífica, y con un público realmente extraordinario. Hablamos de Chet Baker, hablamos de su tragedia como tal, comparamos su noción trágica con los personajes de Eurípides, hablamos del héroe trágico en general, hablamos de la tragedia de Sófocles, en algún momento hablamos de Esquilo. Es decir, quisimos hacer un paralelo entre el carácter trágico en la historia del jazz de algunos personajes y el valor de la propia tragedia griega como un elemento que se pudiese asociar a la vida de algunos jazzistas. Es importante que el héroe trágico no sepa exactamente hacia dónde lo lleva la tragedia. Eso lo digo a partir de la lectura que uno hace de la poética de Aristóteles, que tiene todo un esquema para explicar los elementos que componen un héroe trágico, obviamente en una tragedia. Y a partir de este criterio hablamos y discutimos con el público de la vida de Chet Baker. Chet Baker, que además tenía una problemática muy particular, y es la historia de un hombre que, siendo blanco, de cierta manera, quería ser negro, como Miles Davis, que era su ídolo como trompetista. A decir verdad, el tema se llamaba
el video se llamaba La tragedia de un trompetista. Y fue acogido por la gente con unos aplausos calurosos, una actitud del público muy, muy particular, muy especial, muy especial. La verdad que fue muy especial. Nosotros estuvimos muy complacidos de haber presentado de nuevo en la Quinta Dominica Jazz contra la Pandemia, esa vez en enero 28, recién pasado, dedicado a Chet Baker. Para el mes de febrero tenemos pensado adentrarnos a fondo en el gran pianista que fue Bill Evans, un personaje particular. Sobre él, yo solo le dejaría la pregunta: ¿es posible tenerle confianza a un pianista que hace del piano su propio confesionario? Pues bien, en esto consiste todo lo que he explicado, todo lo que he detallado. Eso es Jazz contra la Pandemia, un proyecto musical del programa de radio Jazzomanía, con los auspicios y colaboración de la Quinta Dominica, situada en el corazón de la zona colonial. Hasta el próximo Jazz contra la Pandemia. Amigos de Ready para Exportar, esta semana vamos a hablar de uno de los destinos que nosotros hemos venido promocionando por el gran potencial que hay para hacer negocios con Curazao. Y tenemos con nosotros a Vanessa Toré, que es la directora internacional del Ministerio de Desarrollo Económico de Curazao, quien nos va a poner al día de todo lo que está pasando en Curazao. Cuéntanos, Vanessa, sobre todo la pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo va el COVID en cada uno de los países? ¿Cómo va el COVID en Curazao? Bueno, muy buenas noches, Tayana. Gracias por la invitación. Bueno, COVID está bastante bajo control después de pasar por momentos difíciles y tristes, y donde hemos tenido que pasar un cambio de año, una Navidad y un cambio de año encerrados en la casa porque había un toque de queda que empezaba a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y hemos pasado durante varias semanas en ese encierre, pero gracias a Dios nos han ayudado mucho. La gente se ha comportado bastante bien, y hoy vi que hemos tenido 0 casos de infecciones, 0 casos nuevos, pero sí hay como unos 50 casos activos. 21 personas han fallecido durante todo el año que hemos estado dentro de la pandemia. Hemos manejado muy bien esta pandemia, y espero que lo mantengamos así, y para poder empezar también a encaminar el proceso de vacunación, que pensamos que ya dentro de 2 semanas se puede empezar a vacunar a la gente aquí en Curazao, y esperamos que después de esto podamos regresar a un normal, quizás no como lo era antes, pero sí un poco más tranquilos. La gente está bastante relajada aquí porque sabemos que tenemos el sistema bajo control, tenemos confianza
en nuestros profesionales en este gremio, y el gobierno ha estado informando a la comunidad de una forma muy buena y regular, y estamos abiertos, tenemos las fronteras abiertas, entonces todos los que quieren viajar a Curazao pueden viajar si hay vuelos, y si vienen de un país de alto riesgo tienen que mostrar una prueba de PCR que sea negativa para que puedan entrar en el país. No hay necesidad de cuarentena ni nada de eso si tienes una prueba negativa, y aquí todo el mundo está bienvenido, pero tomando en cuenta, sí, los protocolos locales, nacionales, y aquí, igual que en cualquier país del mundo, mantener distancia, lavarse las manos, vestir su máscara y todo eso para poder traficar aquí en Curazao. Ok, también una de las preguntas que siempre nos hacen es, porque la gente piensa que como el mundo se detuvo y todavía en República Dominicana estamos en cuarentena, por lo menos hasta mediados de febrero, ¿cómo está la actividad económica? Está abierto Curazao, pero está abierto para los negocios también. Sí, hemos estado abiertos siempre para negocios, pero ahora más que nunca, porque la economía lo necesita. Estamos con un programa de apoyo para empresarios. El gobierno ha estado dando subsidios, y también ellos han podido aplicar por apoyo financiero para mantenerse en negocio. También hemos iniciado un programa para empresarios, especialmente para pymes, donde pueden conseguir un coach, un asesor que les puede asesorar a reorientar sus negocios, y también a volver a quizás pedir un crédito, un préstamo en el banco para evaluar su empresa y reinventar sus actividades. Y bueno, eso ha caminado muy bien. Muchas empresas han cambiado su modelo de negocios. Los bancos también han apoyado bastante a los empresarios, pero inversiones se han llevado a cabo inversiones interesantes durante esta temporada. Por ejemplo, Sandals, el grupo Sandals International de Jamaica, ha comprado una propiedad en Santa Bárbara que va a ser un all-inclusive aquí en Curazao, y van a empezar en el 2021, este año, a modernizar, y van a invertir como unos 44 millones de dólares en la restauración y para aperturar esta propiedad dentro de poco. También el año pasado, en medio de la pandemia, se aperturó Corendon, que es otro all-inclusive que empezó sus actividades el año pasado, en abril, justo cuando empezamos con el lockdown. Ellos empezaron sus actividades. Hasta el mes de julio estábamos cerrados. En julio abrimos para así poder recibir turistas, pero otra vez en noviembre hemos tenido que reducir la cantidad de vuelos, pero ya ahora estamos abiertos. Entonces, ahora que la pandemia está como muy fuerte en Europa, en Norteamérica, y donde es invierno, entonces la gente está más abierta a salir a pasear unos días fuera de su país. Entonces por eso están abiertos los hoteles para poder acomodar a estos turistas, aunque mucha gente tiene miedo para viajar, ¿no? Y cuando hablas del apoyo a las MIPYMES, una de las cosas que a las MIPYMES, igual en República Dominicana, se les olvida es el potencial que tienen en hacer alianzas estratégicas con otras MIPYMES en otras partes para poder competir en esos mercados y en terceros mercados. Y tal vez, igual que en Curazao, el gobierno de la República Dominicana está dando facilidades de créditos
y de apoyo a las MIPYMES tienen que pensar en que juntarse para emprender una tercera línea de negocio juntos tiene sentido en este contexto internacional. Exacto, y eso lo hemos visto, esa parte se ha desarrollado bastante durante la pandemia porque hay sectores donde ya no había nada que hacer, tenían que estar cerrados, permanecer cerrados. Por ejemplo, una empresa que rentaba motos para turistas que venían a excursionar en Curazao para conocer la isla. No había turistas, entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a trabajar con restaurantes que alquilaban esas motos a un precio favorable para hacer delivery. Y ahí para el mercado local, ¿no? En ese sentido. Pero igualmente han habido empresarios pequeños, por ejemplo, en el sector de tecnología, que han apoyado a diferentes MIPYMES en realizar su página web, en realizar sus soluciones de e-commerce, y muchas empresas pequeñas han empezado a vender a través del internet. Entonces ahí uno puede ver la colaboración y soluciones que han podido desarrollarse para apoyar a los MIPYMES en realizar una actividad diferente a la actividad que habían tenido, simplemente para sobrevivir y para crecer y para ver oportunidades dentro del mismo mercado, pero también fuera del mercado. Curazao tiene incentivos que ya tenían, como el ubicar empresas que operan internacionalmente, que se ubiquen en Curazao con un buen incentivo fiscal, pero también ahora ustedes tienen incentivos para individuos profesionales, que ya sean en teletrabajo o sean empresas freelancers, puedan ir a Curazao. Cuéntanos un poco de esas facilidades. Sí, bueno, mañana vamos a lanzar un programa que se llama At Home en Curazao, Convenient Working and Living. Y este programa es para acaparar profesionales o empresarios que trabajan de una forma virtual y también remoto. Pueden aplicar y pueden venir y permanecer por 6 meses sin permisos ni nada. Y aquí permanecen, alquilan un cuarto, una casita, pueden comprar un carro o rentar uno y disfrutar de la infraestructura que tenemos y de la seguridad que tenemos, porque la pandemia está bastante bien dominada, no hay riesgos grandes y pueden permanecer aquí por 6 meses. Si les gustó, pueden volver a aplicar por 6 meses más y después de un año sí, se requiere que tomen su residencia permanente o pueden viajar a otro lugar. Pero es una forma de diversificar el sector turístico, el sector del turismo, y ofrecer la misma infraestructura que normalmente ofrecemos al turista, pero a una persona, un turista que viene por un tiempo más largo. Y este mismo programa hemos tenido también para los que quieren pasar la temporada de inviernos en un clima tropical, lo pueden hacer. Ellos pueden permanecer por un tiempo acá también. Y por primera vez estamos promoviendo un permiso, un arreglo, un incentivo que tenemos para inversionistas que quieren venir y quieren establecerse acá, invertir acá, traer su familia, y pueden permanecer aquí, comprar su residencia, pero también invertir en negocios, en actividades comerciales y van a recibir un trato preferencial por el régimen que estamos manejando, por ese incentivo que estamos promoviendo. Entonces mañana va a estar abierto. La página web es athomeincurazao.com, athomeincurazao.com. Y ahí uno puede ver la información, aplicar, hacer su aplicación de forma digital y recibir dentro de 2 semanas una respuesta, y ahí pueden empezar a organizar su viaje y viajar hacia Curazao. Como ahora, por motivos de la pandemia, quizás no hayan muchos vuelos, pero sí puedo indicarles de que hacia la República Dominicana estamos conectados.
Tenemos vuelos con Air Century, tenemos vuelos con Sky High y tenemos vuelos con Jet Air, que es una aerolínea de Curazao, que a finales de este mes va a empezar su servicio al aeropuerto de las Américas. Y una de las cosas más increíbles bueno, los vuelos sí se suspendieron, pero el tráfico de mercancía a través del barco que conecta a Jaina con Wilhelmstad, sí siguió yéndose todas las semanas supliendo a Curazao. Sí, sí, Don Andrés y el barco, la empresa se llama Don Andrés, pero el barco se llama Doña Luisa, ha estado navegando durante la pandemia y durante el lockdown entre Curazao y República Dominicana, intercambiando esta mercancía y fomentando el comercio entre ambos países. Nos encanta mucho y nos alegra muchísimo que ellos han logrado mantener esta conexión, que no se paró ni nada de eso por motivos de la situación económica, pero estamos viendo más productos dominicanos en los supermercados y entendí que hay productos de Curazao también que se van yendo a República Dominicana y están disponibles en diferentes mercados, y eso me alegra mucho, y necesitamos estimular un poco más este comercio porque hay muchas cosas que producimos que pueden ser interesantes para el mercado dominicano, y igualmente del mercado dominicano hacia Curazao. Hay una potencial y muy grande, y los aguacates de la República Dominicana son únicos. Entonces aquí tenemos mucha aguacate que viene de la República Dominicana y nos encanta eso, y hay posibilidades de incrementar el comercio, y para eso estamos ahora negociando un acuerdo comercial entre Curazao y República Dominicana para así tener entrada favorable de ambos lados, para así incrementar el comercio de productos, pero igualmente vamos a hacerlo también para servicios y estimular más inversiones dominicanas en Curazao e inversiones curazoleñas en la República Dominicana. Y además tenemos que pensar que ahora mismo en el país todo el mundo, los comerciantes están diciendo lo mucho que han subido ciertos productos debido a la escasez en los contenedores. Los precios de los fletes han subido significativamente en los mercados tradicionales. Esa puede ser una ventaja tanto para empresas dominicanas como de Curazao, porque entonces con una conexión estable como es la de Don Andrés, tal vez estamos en este momento en capacidad de competir mejor con mercancía que antes llegaba tal vez más barata por la frecuencia de los fletes de Miami, pero que ahora pues hay esa oportunidad. Y también otra cosa que siempre comentamos a los exportadores dominicanos es la facilidad que tiene las zonas francas de Curazao para almacenar y distribuir luego a otras partes en el Caribe. Exacto, y puede ser a mercados que quizás en las zonas francas dominicanas no llegan, simplemente porque están enfocados en otros mercados más grandes, pero que en el Caribe mismo hay un potencial muy grande, hay un mercado muy grande que a través de Curazao podemos facilitar. Entonces, con la zona franca de Curazao y la Federación de Zonas Francas de la República Dominicana están en contactos, y espero que ahí también podamos realizar este proyecto que tú mismo has venido trabajando, y espero que pronto podamos realizar eso. Claro, porque además son complementarias. En las zonas francas dominicanas se fabrica mucho. Exacto. Y en la zona franca de Curazao hay mucha distribución que hace, y gente que va a comprar a Curazao. Exacto. Y hoy en día tiene una venta por internet muy interesante que está marcando pauta, y que muchos empresarios del Caribe están comprando a través de la página web creo que se llama la boutique del Caribe.com. Sí. Y ahí uno puede encontrar la mercancía y hacer todas sus transacciones para que
que el producto pueda ser enviado por el mismo don Andrés o por vuelos que hay entre Curazao y la República Dominicana. Y también hay una página para la gente de informativa, para la gente que quiera hacer negocio con Curazao, What's Cooking Curazao, ¿no? Sí, What's Cooking en Curazao. Tenemos mucha información sobre proyectos y programas que estamos desarrollando aquí en Curazao y la gente puede subirse ahí y ahí pueden también bajar un ebook que tiene información muy interesante sobre cómo hacer negocios en Curazao y por qué Curazao. Y aparte de eso, tenemos también una revista que se llama Rich, y en la página web Rich, Curazao.com, rich-curazao.com, y ahí puede uno encontrar mucha información sobre empresas que están ofreciendo soluciones interesantes para el mercado regional, pero también internacional. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por estas informaciones. Ya ustedes saben, hay que aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado de Curazao. Muchísimas gracias, Vanessa Toré, por y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana, Ready para Exportar y en Metrópolis. Gracias.